Saludos de parte de todo el equipo de Adoración Viva y muchas gracias por visitar nuestro canal de YouTube. Queremos animarte a que puedas abrir tu corazón y tu mente a lo que estamos por compartir y esperamos que sea de mucha bendición para ti. Yo hace como unos 5 años, a mí siempre toda la vida me ha gustado el bowling, ¿no? Y entonces yo dije, oye, voy a disponerme a tratar de hacer de esto un deporte, ¿no? Alguna gente cuestiona que el bowling es un deporte, pero no, sí es un deporte. O sea, si usted va de repente casualmente y lanza unas pelotas ahí, bueno, no es un deporte. Pero si usted practica, ¿verdad? Hay torneos, hay campeonatos, hay ligas, la gente juega a nivel nacional, internacional, es un deporte realmente. Pero ¿qué pasa? Que como en todos los deportes, uno no siempre es bueno. No todos somos Messi, obviamente. Y eso aplica para todos los deportes, ¿no? Entonces, yo recuerdo que yo empecé a jugar y yo, oye, por algunas cosas de la vida, ¿verdad? Yo gané un torneo una vez. Y entonces yo dije, soy bueno. En el fondo yo dije, soy bueno en esto, tengo potencial. Esto puede salir bien. Y entonces yo dije, me voy a dedicar de verdad de lleno a dar lo mejor de mí para tratar de hacer de esto un deporte y quién sabe, le puedo dar un buen ejemplo a Ignacio de lo que significa la perseverancia, la disciplina y todo. Ciertamente hubo perseverancia, hubo disciplina, hubo muchas prácticas. Yo invertí mucho tiempo practicando y tratando de mejorar mi técnica y todo eso, pero usted cree, yo nunca volví a ganar un torneo. Y más bien fue todo lo contrario, varias veces quedaba de último. Y entonces pasé de lo sublime a lo ridículo, de verdad. O sea, hubo un momento que yo decía, ¿en qué momento yo pensé que de verdad tenía talento para esto? Y pasé muchas horas practicando, muchas frustraciones, ¿sabes? Mucho no avanzar y agarrar una maña que uno agarra en los deportes y hacer algo mal y no poder corregirlo. Y pasé incontables horas y también invertí una buena cantidad de dinero en equipamiento y todo eso, porque así son los deportes, obviamente. Y yo, Alejandro, ¿verdad? Soy una persona un poco obsesiva cuando me gusta algo, ¿no? O sea, yo sí voy a entrarle a algo, eso es all in, todas las fichas dentro. Vamos a darle con todo, quiero ser el mejor en lo que voy a hacer, no importa cómo termine, pero obviamente no termino en eso, ¿no? Y yo creo que una de las cosas que muchas veces a uno le sucede cuando de repente pone mucho empeño en algo y se esfuerza, que cuando fracasas te sientes tan mal. Sientes como, oye, yo pensé que tenía más potencial, yo pensé que tenía más capacidades, yo pensé que había en mí lo necesario para lograr la meta y cuando no llegas a eso, cuando no logras eso, te sientes muchas veces tan mal contigo mismo. Y la Biblia dice en Proverbios capítulo 24, versos 16 al 18, mi última conclusión respecto al tema del bowling fue, yo me voy a divertir y ya. Porque cuando eres malo en algo, ya eso es lo último ya que dices, ya. Yo voy a usarlo como un hobby, como para divertirme, ¿no? Proverbios capítulo 24, versos 16 al 18 dice, los justos podrán tropezar 7 veces, pero volverán a levantarse. En cambio, basta una sola calamidad para derribar al perverso. ¿Sabe? Yo leía este pasaje y yo decía, si tú eres una persona perseverante, si tú eres una persona constante, te vas a caer muchas veces. Pero la diferencia entre una persona que sabe superar sus fracasos y una persona que se queda estancada en ellos es tener la capacidad de levantarte. Esa es la única diferencia. Todos en la vida vamos a enfrentar en algún momento algún fracaso. Y la diferencia entre poder superarlo o no, no es tu talento, no son tus capacidades, no son tus destrezas, es levantarte de nuevo y volver a intentarlo. Dice que el justo tropieza 7 veces, pero se vuelve a levantar. Es decir, que la persona íntegra, la persona que cree y pone su fe en Dios, es la que se levanta. Pero dice que el necio, que muchas veces lo llama de esa manera, el perverso, a la primera que se cae, se queda así. Y sabe, yo quiero hoy animarte a que si tú llegaste a este lugar con una profunda sensación de fracaso en algún aspecto o área de tu vida, tú puedas salir de aquí con plena certeza de que el propósito de Dios para tu vida es que te vuelvas a levantar, es que lo vuelvas a intentar. Porque Él tiene planes buenos para ti si tú te pones de pie. ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado algún fracaso? No levante la mano si... No sé qué tan estrepitoso haya sido el fracaso.
Yo citaba mi situación del bowling y usted dirá, bueno, eso es algo X. No, para mí no. Para mí era algo frustrante no poder hacerlo bien, ¿no? Y aún hasta el sol de hoy ya dije, ya, entrégalo porque te vas a amargar. Y lo intenté muchas veces. Dios sabe que me levanté. Y me caí más de 7 veces, seguro. Y también literalmente, porque a veces uno cruza la línea y se resbala. Pero yo creo que muchas veces en la vida tú y yo enfrentamos situaciones que también nos producen una sensación de fracaso. Un negocio que levantamos, por ejemplo, se va a la quiebra o no resulta tan exitoso como tú esperabas y se vuelve una carga muchas veces. Y experimentas esa sensación de fracaso. A veces comienzas una nueva relación y no termina como tú esperas. No llega a lo que tú querías. Quizá la persona en el camino demuestra no ser quien tú esperabas y fracasa tu relación. Quizás en nuestro trabajo, en nuestra carrera, muchas veces no avanza al ritmo que esperamos. ¿Cuántos saben que en Venezuela lo que es la norma son los imprevistos? Lo que es normal en este país son las cosas que tú y yo no podemos anticipar o predecir. Entonces muchas veces estamos bien enrumbados, bien encaminados en algo en nuestro trabajo y de repente surge un imprevisto y las cosas no terminan como tú y yo queríamos, como tú y yo esperábamos y nos sentimos como un fracaso. A veces los matrimonios pasan también por crisis que los llevan a un fracaso. Hay separaciones, hay dolor. Muchas veces las personas no vuelven a recuperarse de algo que sucedió y experimentan una sensación de fracaso y eso condiciona su perspectiva de las relaciones. Ya fracasé una vez, ¿para qué intentarlo de nuevo? 7 veces cae el justo, pero siempre se levanta. Siempre que haya en nosotros el deseo y la intención de ponernos de pie, hay esperanza de tener un resultado mejor en lo que estamos haciendo. ¿Cuántos dicen amén? Nuestros hijos quizás muchas veces se meten en problemas y son cosas que tú no esperabas, no los criaste así, no fue lo que tú los enseñaste a hacer y ellos toman sus decisiones porque ya están grandes y hacen lo que quieran. Y muchas veces eso nos hace sentir también como un fracaso. El fracaso tiene muchísimas caras, muchísimas facetas. De 1000 maneras nos podemos sentir en la vida fracasados. Y el fracaso podemos definirlo como cuando el resultado que esperamos de algo que estamos haciendo es muy diferente a la expectativa. A veces totalmente contrario. Yo puedo definir así el fracaso en mi vida. Yo tenía una expectativa de lo que yo iba a lograr jugando bowling y luego tuve una realidad que estuvo muy lejos de mi expectativa. Y yo creo que los fracasos de nuestro pasado, amigo, amiga, tienen demasiada influencia en nuestra perspectiva del futuro. Tienen demasiada influencia en nuestro ánimo, en nuestras actitudes, en nuestra manera de pensar, en nuestra fe. Muchas veces por un solo fracaso, tal como lo dice ese proverbio, perdemos por completo la esperanza. Perdemos por completo la fe. Pero 7 veces cae el justo y siempre se levanta. Porque la clave no está en mantenerse allí donde quedaste, sino en levantarse y creer que volver a intentarlo vale la pena. Esa es la diferencia entre alguien que fracasa y alguien que tuvo un fracaso. Todos vamos a tener fracaso, pero no tenemos que ser unos fracasados. Porque siempre que haya en nosotros la disposición, la voluntad de ponernos de pie, podemos intentarlo de nuevo. ¿Amén? ¿Saben? Entonces yo creo que cuando experimentamos fracaso en algún área de nuestra vida, eso condiciona nuestra perspectiva del futuro y podemos llegar a pensar que como fracasamos una vez, vamos a volver a fracasar todo el tiempo. Pasa en las relaciones, pasa en el trabajo, pasa en los negocios, pasa en la vida, pasa en TNT. Valía la pena. Y algo que me encanta de la historia del pueblo de Israel en la Biblia es que ellos fracasaron muchas veces. Muchas veces en la historia de Israel fracasaron. Salieron del desierto y empezaron a quejarse. Y en el camino se quejaron tanto que Dios dijo, la generación de Moisés no va a entrar en la tierra prometida. ¿Por qué? Porque son un fracaso de verdad. Porque no tuvieron la fe necesaria, las convicciones necesarias para poder heredar la promesa de Dios. Y entonces esa generación fracasó, pero vino otra generación que se levantó de en medio del fracaso, perseveró, fue constante, se llenó de fe y alcanzó la promesa.
Porque 7 veces cae el justo, pero siempre se levanta. ¿Y sabe qué me gusta de estas historias? Que a pesar de los muchos fracasos en la historia del pueblo de Israel, Dios nunca tiró la toalla con ellos. Dios nunca dijo, hasta aquí llegaron. Dios siempre tenía un plan para que pudiesen levantarse. Entonces, yo quiero decirte hoy, si tú has experimentado recientemente un fracaso en tu vida que te ha dejado estancado muchas veces, Dios nunca ha tirado la toalla contigo. Dios nunca se va a dar por vencido. Por mucho que tú quieras mantenerte donde estás, el deseo y el plan de Dios para tu vida es que te levantes, es que te pongas de pie y lo intentes una vez más, porque Dios está contigo y Él te respalda y su favor está contigo, su gracia está contigo, y si te levantas, Él va a darte lo necesario para que en esta nueva oportunidad puedas lograrlo, para que en esta nueva oportunidad puedas alcanzar la promesa de Dios para tu vida. Muchas veces cae el justo, pero lo importante no es que caigas o cuántas veces caes, sino que te levantes. Eso es lo más importante. Y cuando estaba haciendo este mensaje venía una frase a mi mente que creo que puede animarnos si hemos experimentado algún fracaso recientemente. Un fracaso temporal no es el final de nuestra historia. Un fracaso temporal no es el final de nuestra historia. Muchas veces podemos fracasar y en muchas cosas, pero mientras haya aire en nuestros pulmones que nos permitan respirar, no es el final de la historia. Me puedo volver a levantar, puedo volver a intentarlo, puedo volver a dar lo mejor de mí para ver materializado en mi vida la promesa de Dios. Un fracaso temporal, amigo, amiga, no es el final de tu historia. Muchas veces es solo el comienzo. Muchas veces es el comienzo si tú y yo tenemos la voluntad de ponernos de pie e intentarlo de nuevo. Entonces Dios transforma muchas veces lo que nosotros consideramos como un fracaso y que muchas veces creemos que es el final, como un nuevo comienzo para una nueva historia, para algo bueno y nuevo que Dios está haciendo en nuestra vida. Y el bombo dijo amén. ¿Y saben en qué Dios es experto? En levantar a la gente que se ha caído, en tomar su mano, afirmar sus pies y ponerlos en pie. Dios es experto en eso. A lo largo de la Biblia lo vemos en muchas ocasiones. Muchos personajes de la Biblia que tú y yo consideramos importantes para nuestra fe se cayeron muchas veces, fracasaron muchas veces. Espiritualmente, militarmente, personalmente, matrimonialmente. ¿Y qué era lo más importante en todo momento de la historia? Que tuviesen el deseo de ponerse de pie. Porque siempre que tú y yo encontramos las fuerzas para ponernos de pie luego de un fracaso, Dios usa nuestros mayores fracasos para alcanzar las mayores promesas que tiene para nuestra vida. No sé cómo lo hace, pero Dios encuentra la forma de que lo que nosotros creemos que es el final se convierta en un nuevo comienzo. Y eso solo lo puede hacer Dios, y Dios es experto en levantar a las personas que han caído. Entonces, un fracaso solo va a ser definitivo si tú y yo no nos volvemos a levantar. Un fracaso solo va a ser definitivo si tú y yo decidimos quedarnos donde estamos. Si tú y yo decidimos hacer de eso nuestro hogar. Si tú y yo decidimos estancarnos en ese momento, en esa situación, en este fracaso. Pero siempre que haya disposición a ponernos de pie, Dios puede usar lo que tú y yo creíamos que era el final como un nuevo comienzo para nuestra vida, porque para Dios nuestros mayores fracasos no son un problema para hacer algo nuevo, muchas veces son lo necesario para empezar un nuevo capítulo de nuestra historia. Yo vine a decirte hoy, mi amigo, que Dios no ha terminado contigo aún, a menos de que tú lo creas así. Dios aún tiene un plan, Dios aún tiene un propósito, aún hay más para ti.
Y Dios puede transformar tus mayores fracasos en el nuevo comienzo de una nueva historia. Dios no ha tirado la toalla contigo, no se ha dado por vencido. Entonces no permitas que un fracaso te robe la esperanza de que hay un mejor futuro. Porque Dios es experto en transformar nuestros mayores fracasos en nuevos comienzos en el nombre de Jesús. Dios no ha tirado la toalla contigo y no lo va a hacer. Levántate, ponte de pie. 7 veces cae el justo, pero siempre se levanta. En un punto de la historia de Israel, llega una potencia extranjera y acaba con la nación. Los sitian, los invaden, destruyen el templo, destruyen la ciudad de Jerusalén, que era la capital, acaban con todo, arrasan con todo. El pueblo en ese momento estaba pasando por un momento de declive espiritual profundo. Y muchas veces eso pasa en nuestra vida. Que muchas veces viene el enemigo y arrasa con todo, y en el fondo el problema no era el trabajo, no era el dinero, no era la esposa, no era el esposo. Muchas veces el problema era un problema espiritual. Espiritualmente estábamos débiles y le abrimos las puertas de nuestra vida a que el enemigo hiciera lo que le diera la gana. Y en Israel pasaba eso, el declive espiritual era profundo y permitieron que una potencia extranjera los destruyera, y como resultado, muchos ciudadanos de Israel fueron exiliados fuera de su país y otros quedaron cautivos por una nación que se llamaba Babilonia. Y duraron, ¿sabe cuánto tiempo cautivos? 70 años. Yo no sé si un fracaso de nosotros dure 70 años. Yo no sé si las consecuencias de un fracaso que tú y yo vivimos dure 70 años. 70 años de recordar, fracasamos, metimos la pata, no lo hicimos bien. Pudimos haberlo hecho mejor, pero nos equivocamos. Y tras ese largo periodo, que prácticamente cubre como 2 generaciones más o menos, Dios usa a sus profetas para decirle a Israel que había llegado el momento de reconstruir, que había llegado el momento de hacerlo todo nuevo, que había llegado el momento de volver a su nación, de volver a su país, de ver a Jerusalén otra vez reconstruida. Y el primero de las personas que regresa a ese territorio es Nehemías. Lo pueden conocer por el libro de la Biblia. Y ese libro narra cómo Nehemías reconstruye las murallas de la ciudad. Y luego de él viene un hombre que tiene un nombre que tú y yo en estos tiempos no vamos a escuchar. Zorobabel se llama el nombre. No le ponga ese nombre a su hijo, por su bien. Ni que vaya a una escuela judía, no le ponga ese nombre. Hay muchas opciones. Si usted se llama Zorobabel, Dios le bendiga, de verdad, lo siento, de verdad. Sí, porque es que los cristianos tenemos mala maña de ponerle a los hijos nombres judíos, y nosotros somos venezolanos, amigo. Pedro, Luis, Juan, Pablo. Y este hombre, Zorobabel, tenía una tarea muy difícil, que no era nada más arquitectónica, que también de por sí era difícil, pero para unos pocos que estaban a su alrededor, el problema recaía en que no querían ver al templo reconstruirse, pero que fuese menos majestuoso que el anterior. Ellos querían ver el templo de Salomón nuevamente en pie. Ellos no querían algo nuevo, ellos querían lo de antes. Ellos querían volver al lugar de su fracaso. Ellos querían volver a la situación que les había causado ese fracaso tan grande de haber caído cautivos en manos de un imperio extranjero. Y Zorobabel tiene la tarea entonces no solo de reconstruir el templo, sino de lidiar con esa gente pesimista y negativa a su alrededor. Gente que le decía, esos planos que nos estás presentando se ven muy bien, pero no se parecen a lo de antes. Son menos majestuosos, son inferiores, nos merecemos más. Y sabe, había inconformidad en el pueblo porque consideraban que lo nuevo que Dios estaba haciendo era inferior a lo anterior. Sabe, tú y yo podemos caer en eso muchas veces. Tú y yo muchas veces vemos al pasado, vemos las situaciones de las que hemos salido, donde hemos fracasado, y queremos volver a eso. Porque creemos que lo nuevo que Dios está construyendo en nuestra vida no se va a comparar con lo que hizo antes o con lo que vivimos antes. Muchas veces la gente comienza de nuevo su matrimonio después de una situación difícil y dicen, ¿y ahora cómo vamos a volver a empezar con todo eso que pasó? Yo quiero volver a lo de antes. ¡No!
porque Dios quiere hacer algo nuevo. Entonces tú y yo, cuando salimos de un fracaso y nos ponemos de pie, tenemos que tener la expectativa de que Dios va a hacer algo mejor que lo anterior, a pesar de que no podamos verlo de esa manera en el momento. ¿Sabe? La actitud de Israel era comprensible quizás, porque para ellos lo que había pasado representaba un fracaso profundo. Pero Dios estaba preparado para hacer algo nuevo ya. Dios estaba preparado para que comenzara un nuevo capítulo. Pero el enfoque de todos estaba en el fracaso de su pasado y en las glorias de su pasado. ¿Sabe? En medio de un estado de desánimo general, llega un profeta y le da esta palabra a Zorobabel y al pueblo en general. Y yo quiero que escuches bien una frase, porque creo que puede animarte si tú estás saliendo de un fracaso y estás comenzando de nuevo, y quizás lo que estás viendo hoy no se compara a los logros del pasado. Zacarías capítulo 4, versos 6 y 10 dice: entonces el ángel que había estado hablando conmigo volvió y me despertó, como si hubiera estado dormido. ¿Qué ves ahora?, me preguntó. Me encanta esa pregunta. ¿Qué ves ahora? Veo un candelabro de oro macizo con un tazón de aceite encima, contesté. Alrededor del tazón hay 7 lámparas y cada una tiene 7 conductos para las mechas. También veo 2 olivos, uno a cada lado del tazón. Entonces le pregunté al ángel: ¿qué es todo esto? ¿Qué significa? ¿No lo sabes?, le preguntó el ángel. No, le contesté. Entonces me dijo: el Señor dice a Zorobabel: no es por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Nada impedirá el camino de Zorobabel, ni siquiera una montaña gigantesca, pues se convertirá en llanura delante de él. Y cuando Zorobabel coloque la última piedra del templo en su lugar, la gente gritará: Dios lo bendiga, Dios lo bendiga. Después recibí otro mensaje del Señor: Zorobabel es quien colocó los cimientos del templo y él los va a terminar. Así ustedes sabrán que el Señor de los ejércitos celestiales me envió. Pero escucha bien esto, porque me parece que es un mensaje de Dios directo a este hombre. No menosprecien estos modestos comienzos, pues que el Señor se alegrará cuando vea que el trabajo se inicia y que la plomada, ya le voy a explicar qué es eso, está en las manos de Zorobabel. La plomada es una tirita que usan como con un trompo metálico para comenzar a establecer las bases de las paredes para que sean rectas, verticalmente rectas, ¿no? Y cuando uno toma eso en las manos, quiere decir que el trabajo está iniciando. Se está comenzando lo que se va a hacer. El templo iba a comenzar a ser reconstruido. Y una de las razones para el desánimo general es que había demasiado trabajo por delante. ¿Cuántos saben que cuando uno fracasa en algo y quieres comenzar de nuevo, hay demasiado trabajo por delante? Hay mucho por hacer. Cada vez que yo iba a un torneo y quedaba entre los últimos, por no decir de último, yo sabía que cuando regresara tenía que hacer un montón de trabajo para que la próxima vez por lo menos tratara de llegar a la mitad de la tabla. Era demasiado fastidioso pensar todo el trabajo que yo iba a tener que hacer. Yo decía: quisiera ya llegar a la meta, quisiera ya lograr lo que yo quiero, quisiera ya ser el mejor, pero no funciona de esa manera, querido amigo. Había muchas paredes que levantar, muchos bloques que colocar, mucho trabajo duro para edificar el nuevo templo. Y levantarse de nuevo muchas veces no es fácil, porque vemos en el momento nuestro presente y decimos: hay mucho trabajo por hacer. Y muchas veces no sabemos ni siquiera por dónde comenzar. Muchas veces no tenemos ni idea cuando vemos nuestra vida. A mí me pasa muchas veces cuando hablo con la gente y veo sus problemas y digo: no sé ni por dónde empezar, de verdad. A que conversemos y podamos llegar a algo donde podamos comenzar a salir de los problemas. Pero ¿sabes? Para Dios no hay una obra muy difícil que Él no pueda construir. Para Dios no hay un templo muy grande que Él no pueda edificar. Para Él no hay un problema muy grande que Él no pueda proveer una salida. Para Dios no hay un reto muy grande en tu vida que Él no pueda ayudarte a superar. Y quizás se ve muy difícil salir de este momento de fracaso porque ves mucho trabajo por hacer por delante, pero ten la certeza de que si Dios te puso en ese camino, Él te va a dar lo necesario para reconstruir lo necesario en tu vida. Él te va a dar los dones,
Él te va a dar los talentos, Él te va a dar los recursos, Él te va a dar las capacidades, Él va a poner personas a tu alrededor que te van a ayudar a reconstruirlo todo. Si Dios mandó a iniciar la construcción, Él va a darte la provisión para que eso llegue a todo lo que Él quiere que llegue. ¿Sabes? Y yo pensaba acerca de los fracasos que yo he vivido y cómo mi vida se ha desarrollado desde ese momento. Y yo pensaba, el lugar o el momento donde nuestra historia comienza después de un fracaso no define el final. El lugar o el momento donde yo estoy cuando fracaso puede ser muy desagradable, puede ser muy incómodo, puede ser muy difícil de tragar, puede haber muchos retos en el momento con los cuales vamos a tener que lidiar. Pero el lugar donde comienza la obra no es el lugar donde va a terminar. Eso es solo el comienzo. ¿Sabes? Si tú vieras la piedra de un edificio, la primera piedra solamente, tú no sabes cómo se ve todo el edificio. Y solo ves la piedra. ¿Y sabes qué veía la gente en ese momento en la historia de Israel? Solo la piedra. Y la gente decía, esto no se va a parecer a lo que había antes. Y me encanta cuando Dios le dice, no menosprecies estos pequeños comienzos, porque yo me alegro cuando la obra inicia. 7 veces cae el justo, pero de todas sus caídas se levanta. Y Dios se alegra cuando tú y yo nos ponemos de pie. Porque de eso se trata, querido amigo, no de lo que Dios estás viendo el día de hoy. Se trata de lo que Dios ya ha visto para tu futuro. Y si tú tienes la perseverancia y la fe para comenzar con esa primera piedra, Dios va a hacer el resto del trabajo contigo. Y esa primera piedra quizás no se vea mucho como el edificio que Él te ha prometido. Pero recuerda, no menosprecies estos pequeños comienzos, porque Dios está alegre de verte ponerte de pie, intentarlo de nuevo, superar los fracasos y hacerlo una vez más. La primera piedra de una construcción no se parece en nada al edificio. Y el momento cuando nuestra historia comienza no se parece en nada a cómo va a terminar. En nada. Muchas veces se ve como algo pequeño, muchas veces se ve como algo insignificante, muchas veces la gente lo va a subestimar, muchas veces tú mismo no vas a creer en lo que está sucediendo, muchas veces no le vas a creer al mismo Dios lo que te ha prometido porque lo que estás viendo se ve pequeño, pero no menosprecien los pequeños comienzos porque Dios está alegre de verte ponerte de pie y comenzar, intentarlo de nuevo. De eso es que se trata. De tener el deseo de volver a intentarlo y Dios que está contigo, no solo poniendo la primera piedra, sino construyendo todo el edificio. Entonces el lugar o el momento donde tu historia comienza no define cómo va a terminar. ¿Sabe? Dios se alegra, y esta palabra me gustaba, Dios se alegra de vernos cuando desafiamos la circunstancia difícil que está a nuestro alrededor. Dios se alegra de vernos cuando mantenemos la fe en un momento de dificultad. Dios se alegra de vernos cuando perseveramos en el plan y en el propósito que Él tiene para nuestra vida, muchas veces aún sin entender mucho de qué se trata o a dónde nos lleva. Dios se alegra cuando decidimos confiar en momentos donde todo nos dice que dudemos. Dios se alegra de ver que la obra está iniciando, que nos hemos puesto en pie y que estamos dispuestos a construir lo que Él tiene para nuestras vidas. No te acostumbres, amigo, amiga, a vivir en medio de las ruinas. Porque así era como quería vivir esa gente. Ellos regresaron a la ciudad y veían la ciudad en ruinas y decían, ¿para qué nos vamos a poner a construir otra vez? Si lo nuevo que vamos a hacer no se parece a lo de antes. ¿Sabe? Dios tenía un propósito mucho mejor y mucho mayor con este nuevo templo del que tenía con el templo del pasado. ¿Sabes por qué? Porque esta palabra que Dios le da a Zacarías no se refería realmente al templo que ellos estaban por construir. ¿Tú sabes a qué se refería esa palabra? A Jesús. Se refería a este ser humano que vendría al mundo, Dios mismo encarnado, a caminar entre nosotros. Él era el templo nuevo que Dios estaba por edificar.
Y por eso Jesús dice más adelante en los evangelios, si ustedes derriban este templo en 3 días, Dios lo va a volver a levantar. Porque Él era el templo. Y ese templo que vino en carne y hueso nos rescató de todos nuestros pecados, una vez y para siempre, como ningún templo hecho de manos humanas lo había logrado. Entonces el templo que vino después del de Salomón fue mucho mejor que el templo anterior. Y muchas veces menospreciamos los nuevos comienzos de nuestra vida porque creemos que Dios no puede hacer algo más grande que lo que hizo en el pasado. Pero yo tengo noticias para ti. Un fracaso no determina tu futuro. Donde la historia vuelve a comenzar, no determina dónde va a terminar. No te preocupes por lo que Dios va a hacer. Siempre va a ser bueno y mejor que lo anterior. 7 veces cae el justo, pero de todas se levanta, porque tiene la fe de que Dios va a hacer algo mejor la próxima vez. No será igual a lo del pasado. No menosprecies los nuevos comienzos. Por muy pequeños que sean, Dios va a permitir que el final de la historia sea más grande y mejor que el lugar donde comenzó. Entonces yo tengo para cerrar 3 enseñanzas acerca de cómo superar un fracaso. Y lo primero es que Dios construye de adentro hacia afuera. Dios construye de adentro hacia afuera. Dios está más interesado en lo que hace en nosotros que en lo que hace por nosotros. Entonces muchas veces nosotros oramos y le decimos, Dios, cambia esto, cambia aquello, cámbiame el trabajo, dame más dinero, cámbiame la esposa. No, no ore eso. Se casó, de lo mejor de usted ahí donde está. Cambia el país, cambia los políticos, cambia la economía, cámbiame de trabajo. ¿Sabe? Dios está más interesado en lo que hace en nosotros que en lo que hace por nosotros. Y la situación de nuestro entorno, nuestra realidad, puede tomar mucho tiempo en cambiar muchas veces. Pero lo importante no es eso. Lo importante es que el cambio en nosotros ya haya comenzado. Y esa es la primera piedra. Muchas veces no vemos a dónde eso nos va a llevar. Pero el cambio que Dios está comenzando en nosotros va a impactar todo alrededor de nosotros. Entonces el cambio más importante que Dios quiere comenzar a hacer en tu vida no es el de tu realidad externa, es el de tu ser interior. Dios comienza de adentro hacia afuera. Y estos hombres tuvieron mucha paciencia para construir ese templo porque lo lograron construir. Todos los días tuvieron que pararse bien temprano en la mañana a pegar bloque por bloque. Tuvieron que cansarse seguramente en el proceso. Fue tedioso muchas veces. Tuvieron que lidiar con diferentes obstáculos y oposición en el camino. Y yo puedo pensar que eso forjó su carácter, que eso les dio la paciencia y la perseverancia necesaria para afrontar y superar muchos retos que llegarían por delante. Y yo le decía a alguien esta semana, ¿sabes cómo es la fe? Que muchas veces Dios permite que sucedan pruebas en nuestra vida porque necesitamos crecer a un nuevo nivel de fe para lo que viene por delante. Y si no crecemos en fe para superar lo que tenemos al frente el día de hoy, es porque no estamos preparados para lo que viene en el futuro todavía. Y tenemos que crecer en nuestra fe, y cada reto que tú y yo superamos poniendo nuestra fe en Dios abre la puerta para un reto mayor que viene por delante, para el que ya estamos preparados. Dios va fortaleciendo nuestra fe para que podamos cada día superar retos mayores, y por cada reto mayor que tú superas hay una nueva promesa, nuevos niveles de gracia y favor en tu vida. Pero es un proceso que muchas veces toma superar nuestros pequeños retos actuales para poder tener la fe necesaria para superar los retos más grandes que vienen en el futuro. ¿Sabe? Yo recuerdo mi vida hace algunos años y algunas cosas que hemos logrado como iglesia, por ejemplo, las veía imposibles. Y en todo momento Dios fue retando nuestra fe, nivel tras nivel, y fuimos superando cada reto hasta el lugar en el que estamos el día de hoy. No me refiero al lugar físico, me refiero a nosotros como comunidad. Ha sido un proceso, y todos hemos visto la mano de Dios obrar a nuestro favor en el camino, pero también sabemos lo que eso ha costado.
Todos los que forman parte de nuestro equipo de voluntarios, todos los que están en mi equipo de trabajo directo saben lo que ha costado estar donde estamos hoy. Y hay mucho más por delante en el nombre de Jesús. Pero por cada reto que tú y yo enfrentamos, Dios está desarrollando la fe necesaria para superar los retos más grandes que vendrán por delante. Y tengo fe de que lo que hemos visto hasta el día de hoy, personalmente y como comunidad, no se compara con lo que Dios va a hacer en el futuro. Pero el día de hoy Dios está formando la fe necesaria para superar nuestros retos actuales, para poder también lidiar con los que vienen por delante. Y así es igual en nuestra vida. Conforme Dios va fortaleciendo nuestra fe, va cambiando nuestro entorno, va cambiando nuestra realidad. Nuestro carácter está siendo moldeado, nuestras actitudes están siendo moldeadas, nuestros llamados están siendo moldeados y Dios va transformándolo todo a nuestro alrededor conforme crecemos en nuestro ser interior. Número 2. Esta es una de mis favoritas en nuestro equipo de trabajo. De mí depende el esfuerzo. De Dios depende el resultado. ¿Sabes? Yo vivo diciendo esto. Dios ve tu esfuerzo. Dios no ve el resultado. Cuando nosotros hacemos algo, planeamos algo y las cosas no salen muchas veces en toda faceta como esperábamos, yo siempre recuerdo esto. Dios ve mi esfuerzo. Dios no ve el resultado. Y yo pensaba en el bowling y yo decía, Dios vio mi esfuerzo. El resultado no era lo que yo esperaba, ciertamente. Pero Dios vio mi esfuerzo, formó mi carácter, formó mi fe, sin duda, formó mi perseverancia, mejoró mi disciplina a causa de lo que viví. El resultado no fue el esperado, pero Dios recompensa el esfuerzo, amigo, amiga, no el resultado. ¿Sabes? Si nosotros nos enfocamos más en dar lo mejor de nosotros en el proceso, eso es lo que Dios recompensa. Tener una buena actitud en medio de la prueba. Tener fe en medio de la dificultad. Mantener nuestra alegría aun cuando las cosas a nuestro alrededor no están saliendo tan bien. Dar lo mejor de nosotros en el momento en el que estamos, en el lugar en el que estamos. Dios recompensa eso. Dios no está pendiente de cómo van a resultar las cosas. ¿Sabes por qué? Porque Dios es el único que tiene control sobre el resultado. Yo solo puedo esforzarme. Yo solo puedo dar lo mejor de mí como padre, como profesional, como pastor. Yo solo puedo hacer eso, no puedo hacer más. Hay días donde yo le digo, Señor, estoy dando lo mejor. Y mientras yo tenga eso claro, yo sé que Dios está al control del resultado. ¿Y sabe qué es lo mejor? Que Dios siempre nos va a dar un buen resultado. Muchas cosas en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en la iglesia salen mejor de lo que yo esperaba muchas veces. Mucho más, muy por encima del esfuerzo que dimos. ¿Por qué? Porque Dios ve el esfuerzo y Dios recompensa el esfuerzo. Dios no recompensa el resultado porque el resultado depende de Él y yo puedo descansar en que Dios siempre va a recompensar mi esfuerzo aun cuando el resultado no sea el que yo espero. ¿Sabe? Me encanta porque me quita un peso de encima saber que yo no tengo por qué tratar de controlar el resultado de este nuevo proceso, de esta nueva temporada, de este nuevo comienzo que viene después de un fracaso. Solo Dios sabe cómo va a resultar las cosas, pero yo voy a poner todo mi esfuerzo. Yo voy a dar lo mejor de mí. Yo voy a tener la mejor actitud, me voy a parar todos los días de la cama y voy a hacer lo mejor que pueda y a seguir en el camino que Dios ha trazado y Dios recompensa el esfuerzo. Cuando le dice no subestime estos pequeños comienzos, le dice Dios se alegra cuando inicia la obra. Dios se alegra cuando ve la plomada en tu mano y comienzas a medir y comienzas a trabajar y comienzas a poner de tu parte y comienzas a dar pasos hacia adelante en fe muchas veces sin ver lo que hay allí o lo que va a suceder en el futuro. Dios recompensa el esfuerzo, Dios no ve el resultado, eso todo depende de Él. El esfuerzo lo ponemos nosotros, pero el resultado depende de Dios. Y para finalizar, tercera enseñanza acerca de cómo superar el fracaso.
descansa en la gracia de Dios. ¿Saben? Muchas facetas de nuestra vida, tú y yo nos vamos a sentir cansados muchas veces porque hay mucho trabajo por hacer. Hay mucho todavía por lograr. El camino hacia adelante se ve largo, se ve tedioso, se ve difícil. Cuando estamos reconstruyendo algo y quienes han pasado por situaciones difíciles como pareja saben lo que toma reconstruir muchas cosas. Los que han tenido fracasos en los negocios saben lo que toma reconstruirlo. Los que han tenido fracasos personales saben lo que toma reconstruir tu autoestima. ¿Sabe? Muchas veces al ver todo lo que queda por hacer, nos vamos a desanimar y vamos a sentir que es demasiado para nuestras fuerzas. Pero quiero animarte hoy a que descanses en la gracia de Dios. ¿Sabe qué es la gracia de Dios? Que Dios nos da lo mejor aún sin merecerlo. Y muchas veces lo que tú y yo hacemos no va a ser suficiente, pero la gracia de Dios pone la parte que falta. Yo en muchas áreas de mi vida, mi esposa lo sabe, yo le digo, Dios, lo que estoy haciendo no es mucho, la verdad. Necesito que tú pongas la otra parte. Necesito que tu Espíritu Santo ponga la otra parte. Yo muchas veces predico el domingo y el mensaje lo veo y digo, bueno, pues yo escuchándome diría, qué fastidio, ¿verdad? Qué aburrido ese tema, ¿verdad? No me gustó cómo lo desarrollaste. Sí, yo me juzgo constantemente, parte de mi personalidad. ¿Sabes? Y cuando pasa eso, yo le digo, Señor, lo que yo hice es como esto. Necesito que tú pongas la otra parte. Necesito que tú hagas la diferencia. Necesito que tú hagas de esto pequeño en mis manos algo más grande de lo que yo mismo puedo hacer. No menosprecies tus pequeños comienzos. Muchas veces lo que tenemos en nuestra mano se ve pequeño, pero la gracia de Dios pone la diferencia. La gracia de Dios hace el resto. Hace mucho más de lo que tú y yo podemos hacer humanamente y logra el resultado final, aun cuando lo que teníamos en la mano parecía no ser suficiente. Si estás comenzando de nuevo en una relación, pon lo mejor de ti y Dios va a hacer la diferencia. Si estás comenzando de nuevo en un negocio y vienes de un fracaso pasado, da lo mejor de ti y la gracia de Dios va a hacer la diferencia. Si estás empezando en un nuevo trabajo que quizás no se parece al anterior y parece que no va a ser tan bueno, da lo mejor de ti y Dios va a hacer la diferencia. La gracia de Dios hace el resto. Nosotros damos lo mejor de nosotros. Y yo tengo la plena confianza de esto, que Dios multiplica lo que yo hago. Tengo plena confianza en eso. Dios multiplica lo poco que podemos hacer para que eso tenga mucho más impacto del que nosotros esperamos. Dios multiplica todo lo que tú y yo estamos haciendo para que eso tenga un mejor resultado del que tú y yo esperamos. Tu esfuerzo y el mío puede parecer poco. Tus recursos y los míos pueden parecer poco. Tus talentos y los míos pueden parecer poco. Nuestras capacidades y nuestra fe pueden parecer poco, pero Dios multiplica lo que está en nuestra mano para alcanzar un mayor resultado del que nosotros esperamos. En el nombre de Jesús, descansa en la gracia multiplicadora de Dios para tu vida. Así que si estás saliendo de un fracaso, amigo, amiga, yo quiero animarte a esto. Pon en manos de Dios tu esfuerzo. Pon en manos de Dios tus recursos. Pon en manos de Dios tus talentos. Dios no hizo mucho con eso en el bowling, pero ha hecho mucho con eso en mi vida. Lo poco que yo tenía para aportar, bueno, a ser padre, Dios ciertamente lo ha multiplicado. Lo poco que yo tenía bueno para aportar a nuestro matrimonio, Dios ciertamente lo ha multiplicado. Lo poco que yo tenía para aportar profesionalmente a mi trabajo, Dios ciertamente lo ha multiplicado. Lo poco que yo tengo para dar como pastor en esta iglesia, Dios ciertamente lo ha multiplicado y Él lo sabe. Así que, amigo, amiga, pon tu esfuerzo, pon tus capacidades, pon tus recursos, pon tus talentos, pon tu familia,
pon tu relación, pon tu carácter, pon tu actitud en manos de Dios. Y si has experimentado un fracaso recientemente, ponte de pie y ponle todo en sus manos. Y Dios va a multiplicar lo poco que tú tienes para lograr el resultado más grande que Él tiene en mente para tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Esta mañana te invito a que te pongas de pie conmigo y vamos a orar. Si disfrutaste de este mensaje y fue de bendición para ti, recuerda que puedes darle like, puedes suscribirte a nuestro canal para recibir una notificación cuando subamos nuevo contenido y, ¿por qué no?, puedes compartir este video con otras personas que quizás también necesiten escucharlo. Así que nos vemos la próxima vez.